Yo solía pensar que, y ahora pienso que, el profesor Richard Elmore de Harvard popularizó esta metodología de metaaprendizaje a principios de siglo. En el Mudanzas de hoy les presento a José Ramón Ubieto, especialista en psicología clínica, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y colaborador docente de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Ramon Llull, también de Cataluña. Colaborador habitual del periódico La Vanguardia, autor de numerosas publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, ha escrito varios libros. Los dos últimos son Del padre al iPad, familias y redes en la era digital, y El mundo post-COVID, entre lo presencial y lo virtual. También ha colaborado con escuelas de segunda oportunidad. Espero que la conversación les inspire tanto como a mí. Hola, ¿qué tal, Pepe? Encantado de participar en estas conversaciones tan animadas e interesantes que propones. La verdad es que cuando uno echa la vista atrás y ve una trayectoria profesional y es ya, digamos, un poquito larga, hay muchas cosas que uno pensaba al inicio y que después van cambiando, ¿no? Cuando uno empieza, tiene una cierta ilusión de omnipotencia, ¿no? Piensa que él va a poder cambiar muchas cosas, ¿no? Y que la clave de muchas transformaciones en la vida de las personas a las que nosotros atendemos, sean alumnos, sean familias, sean pacientes, incluso en las mismas instituciones en las que uno trabaja, la idea de entrada es que el profesional tiene muchas claves de transformación, ¿no? Que lo que él haga va a ser muy determinante. Y lo que la experiencia te va mostrando, en la realidad te va enseñando, es que en realidad no es tanta. La incidencia, digamos, de nuestra acción no es la que uno piensa. Las personas terminan decidiendo sobre sus vidas y las instituciones tampoco cambian en la medida en que uno querría cambiarlas, porque son muy complejas, hay muchas variables económicas, institucionales, políticas, culturales, ¿no? Puedo ponerte un ejemplo que a mí me enseñó mucho, a mí y las personas con las que yo trabajaba, ¿no? Una señora con un trastorno mental grave, con 3 hijos, a los que llevaba poco al colegio porque ella tenía la idea, era una tesis delirante, de que los maestros, a través de unos rayos que salían de sus ojos, contaminaban a sus hijos, ¿no? Que era una mujer psicótica con una gran tiranía en sus decisiones, fruto de esas tesis delirantes que ella tenía y que estaba provocando un maltrato objetivo. Estos chicos no estaban siendo escolarizados, estaban además compartiendo todo un universo delirante con la madre, ¿no? Esto permitió cambiar el diagnóstico y cambiar la actuación. Se produjo un ingreso psiquiátrico involuntario por orden judicial, pero la señora utilizó esas artes de seducción y consiguió que a los 48 horas volviera a casa. Pero eso ya provocó un problema con el marido, con el cual mientras nosotros estábamos trabajando para que se hiciera cargo de los hijos, finalmente la señora, ante ese nuevo conflicto con el marido, ella decidió que le convenía irse a ella de la casa, para no hacer un nuevo ingreso en el cual seguramente ya no hubiera salido tan fácilmente, ¿no? Bien, eso nos enseñó de que la decisión que cuenta es la que toma el sujeto y que nosotros le acompañamos al alumno, a las familias, a los pacientes, le acompañamos a que tome las decisiones que le beneficien más, aquellas que le destruyen menos. Pero uno tiene que saber que esa decisión última es siempre el sujeto. La verdad es que hay una reflexión tuya que me gustaría relacionar con esto que acabas de decir ahora, ¿no? Que hablas que el futuro de la educación nos muestra los intentos desesperados de los pedagogos por restaurar el valor del saber, cuando su rechazo provoca cada vez más síntomas en forma de fracaso escolar, absentismo, desatención, hiperactividad, acoso escolar. En realidad, este intento desesperado les provoca efectos contrarios y algunos de una gran perversidad, ¿no? Como es el propio acoso escolar. Sabemos que hay niños y niñas que aceptan muchas exigencias educativas, ¿no? Y que eso les permite aprender, integrarse en la comunidad, pero siempre se guardan algo suyo, algo que no ceden a la demanda del educador, ¿no? Hasta el niño más obediente tiene sus pequeños rincones donde transgrede esa ley o donde encuentra una satisfacción a la que no quiere renunciar, ¿no?
Lo mismo ocurre en la clínica, donde no todo el mundo quiere curarse. Hay pacientes que cuando avistan una mejora terapéutica incluso se asustan, retroceden porque no quieren aventurarse en una experiencia en la que deberían cambiar a lo mejor demasiadas cosas, y hay cosas que prefieren no cambiarlas, ¿no? Las tecnologías, que tienen por supuesto muchas virtudes, tienen también, digamos, una absorción de la atención de los alumnos, de los niños, de los adolescentes, que muchas veces choca con lo que es la propuesta educativa escolar. Ellos tienen, digamos, muchos motivos, razones y estímulos para que esa vida digital, esa realidad digital, les ofrezca a veces respuestas a preguntas que en la escuela no van a encontrar, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención algún caso que comentas en tus libros, el caso de Mario de 13 años, ¿no? Que es precisamente un videojuego el que le sirve de terapia para superar el acoso escolar e incorporarse a la escuela, ¿no? O en otro lado de esos ejemplos, el caso de aquella chica Sara, a la que su padre quería tener permanentemente actualizada y le compró un móvil a los 8 años y que incluso tiene crisis profundas cuando un fin de semana desaparece el móvil, ¿no? Pero nos cuesta mucho en estos momentos, en realidad, saber exactamente cómo tenemos que gobernar esta situación, ¿no? Bueno, pero eso tiene su lógica, ¿no? Porque estamos demasiado pegados todavía al surgimiento de estos cambios, ¿no? Como para poder tener una perspectiva, incluso generar una pragmática lo suficientemente ágil, fluida, para manejarlos. Es normal, porque una de las características de nuestra época es la prisa y la rapidez con la que se suceden los cambios, de tal manera que nos descolocan continuamente, ¿no? Por eso que tenemos que hacer un poco de duelo de esa tecnología que a nosotros nos socializó y que ahora comparte espacio con otras. Y tenemos que aprender de esas novedades y ver qué podemos rescatar de esas novedades, pero también qué podemos criticar de esas novedades, ¿no? Porque la tecnología a veces nos ahorra la crítica, ¿no? Y confundimos lo nuevo con lo que conviene. Y lo nuevo a veces puede ser un auténtico desastre, ¿no? Entonces, ese trabajo de conjugar la tradición y la invención es siempre un trabajo que lleva un tiempo. Y quizá el tiempo ahora pasa demasiado rápido. Tú también señalas en tus libros, ¿no? Esta ruptura de los sistemas expertos, ¿no? Y la ruptura de la autoridad y la ruptura también del espacio extrafamiliar. Todo esto se va reconfigurando y viene la pandemia y entonces incluso nos encontramos con una cierta crisis en el momento de volver a salir a la calle. Y hemos conocido situaciones, ¿no?, en las cuales adolescentes se han suicidado porque han recibido a través de la cámara de eco, este efecto del algoritmo que te devuelve lo que tú pones, han recibido respuestas de un 90% de que es buena idea que te suicides y finalmente se han suicidado, ¿no? Es decir, que ellos ya buscan ahí, ya tienen un interlocutor. Y el problema para nosotros es cómo nosotros también funcionamos como influencers, ¿no? No solo están los youtubers y los influencers, sino también los adultos tenemos que ser influencers. Ahora la autoridad la tenemos que recuperar, sobre todo a partir de la propia etimología, ¿no? Que autoridad viene de autor, que es el que inventa, el que soluciona problemas, ¿no? Nosotros tenemos que posicionarlos como interlocutores con capacidad de resolución, con capacidad de invención. Y eso pasa por algunos procedimientos que quizá hemos olvidado, como es la conversación, porque nos hemos centrado demasiado en protocolos, en fórmulas más rígidas, en fórmulas más estandarizadas, que quizá nos alivian la angustia porque nos dicen lo que hay que hacer, monitorizan nuestra práctica, pero no siempre son útiles, ¿no? Hay personas que el monitorizarlos lo aceptan y más o menos les sirve, pero hay muchos que no aceptan ese tipo de funcionamiento, ¿no? Esta conversación de la que hablas, en un sentido, si me permites, educativo y también social, ¿cómo podemos regenerarla después de la vivencia del confinamiento? Sí. Mira, alguien puede pensar, bueno, eso está bien lo de conversación, pero eso para ámbitos clínicos, ¿no? Los ámbitos educativos, las cosas son distintas. Bueno, la Fundación Bofill hizo un metaanálisis que dirigió Miguel Ángel Alegre, que se puede encontrar en su web, que es un metaanálisis sobre un montón de proyectos que se realizaron en países anglosajones
para tratar problemas de conducta, situaciones de violencia. Y la conclusión a la que llegaron es que de todos los programas, miles y miles de programas que ellos fueron analizando, los programas más interesantes, los que de verdad producían, digamos, efectos en los chicos y las chicas positivos, eran aquellos que se limitaban a grupos pequeños, que fomentaban la conversación en grupos pequeños, no las grandes campañas de sensibilización ni los grandes planes sobre bullying y tal, sino aquellas situaciones que obligaban a cada alumno a posicionarse sobre el acoso escolar, sobre una violencia determinada, le daban la palabra y por tanto lo comprometían también en lo que decían. Es decir, que en el ámbito educativo la conversación tiene muchos desarrollos posibles y además hay evidencias en este sentido de que eso es positivo, ¿no? He descubierto que es la mejor manera de poder situar a cada uno, por ejemplo, en el lugar del acosado, para que perciban cuál es la realidad de ese acosado y para que se den cuenta, digamos, de qué importante es su posición frente a eso, aunque ellos no hayan sido los acosadores, pero han sido los testigos y por tanto han sostenido esa escena de crueldad, ¿no? Entonces la conversación es un elemento fundamental en el ámbito educativo y recuperarla, reaprenderla, quiere decir perder el miedo al efecto sorpresa que tiene la conversación. La gente nos cuesta hablar, porque como me decía un adolescente, cuando le dije yo que por qué no llamaba a su novia y aclaraban un malentendido que tenían, me dijo, hombre, pero tendré que hablar en directo, ¿no? ¿Y si no me sale la respuesta? Digo, efectivamente, tendrás que hablar en directo. Tendrás que hablar sin haber preparado la respuesta. Y a lo mejor dices una inconveniencia, pero esa es la gracia del asunto. Que ahí verás hasta qué punto estás comprometido en esa relación, ahí verás hasta qué punto puedes aceptar los argumentos del otro o puedes no encontrar palabras, pero de eso se trata. Pero a menudo esas conversaciones no se producen, digamos, con esa fluidez de la que hablabas en el ámbito familiar, ni en la escuela tampoco, a veces por la propia jerarquía que hay entre educadores y profesores. No he podido encontrar la referencia exacta, ¿no? Pero una investigación estadounidense sobre factores claves en el éxito escolar, ¿no? Y el factor clave que identificaban era comer juntos la familia, sin pantallas, ¿no? Y la explicación que daban era muy lógica, ¿no? Porque decían, ese indicador es más importante que tus padres sean catedráticos, que tengáis 3 ordenadores en casa, que dispongáis de una habitación privada cada uno, es mucho más importante. Por una razón, porque eso favorece las conversaciones mientras se come, sin la televisión y sin otras pantallas, sobre cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, me tiene manía el profesor de matemáticas. Entonces, el alumno, hijo, habla de esa manía y la madre le dice, mira, a mí me pasó también lo mismo. Yo también tenía una profesora de matemáticas que me cogió manía por esto. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, pues hice no sé qué. Es decir, propicia el testimonio de los padres sobre cómo ellos atravesaron esas dificultades. Y eso es lo que da herramientas a los hijos para poder también abordarlas. No tienen por qué encontrar la misma fórmula, pero les da elementos, dimensiona la gravedad del problema, ¿no? A veces dice, bueno, sí, pero no te preocupes, esa profesora ya se acabará, tú terminarás, pasarás a otro ciclo, a veces no todos los profesores con unos tienen sintonía, es decir, que sitúa el problema y proporciona algunas herramientas, ¿no? Me llamó especialmente la atención una observación de un psicólogo de una escuela que me hablaba del impacto que en la edad infantil, entre los 3 y 6 años, teniendo en cuenta que llevamos 2 años de pandemia, estaba teniendo el relato de las medidas de las mascarillas, de si no te la pones me infectarás y yo mataré a mi abuelo, o sea, de alguna manera del impacto que estaba teniendo la construcción de esta realidad en el ámbito infantil, ¿no? Bueno, sabemos que los niños son una placa muy sensible de los adultos. Es decir, si los adultos tenemos miedo, los niños reflejan ese miedo, ¿no? Cuando los niños escuchaban que el abuelo tosía y escuchaban en la televisión que la tos era uno de los síntomas del coronavirus y que los abuelos morían, ellos rápidamente hacían el final del axioma y concluían que su abuelo estaba a punto de morir. Entonces, el miedo que palpaban era un miedo que luego ellos incorporaban, digamos, como suyo, ¿no? En la infancia es más una proyección
de todos estos miedos que luego los pueden tener bajo forma del terror nocturno, de muchas de estas formas, ¿no? En la adolescencia hay una diferencia, y en la adolescencia lo que vemos, y es lo que está generando quizá donde más observamos ese malestar psíquico, es en las restricciones y en la dificultad de estar sin contacto permanente. Ellos necesitan el contacto permanente, ¿no? Esa fórmula contactless a ellos no les funciona. Ahí es donde encontramos entonces que ellos tienen que atravesar solos ese túnel que decía Freud de la pubertad, todas esas dudas e inquietudes, cuando las tienen que atravesar solos, cuando se encuentran demasiado solos consigo mismos, es cuando tienen problemas, porque no tienen la respuesta. Por eso necesitan los grupos, ¿no? Los grupos sirven para tratar de encontrar juntos una respuesta, ¿no? Una salida al túnel. Eso nos tiene que hacer dar cuenta de que la presencia es muy importante, pero que tiene que tomar un nuevo valor y que tiene que estar ligada a la atención y al deseo. Yo creo que eso nos sirve en todos los ámbitos y, por supuesto, en la escuela tiene que ser también un signo de alerta, ¿no? Sobre qué cosas se pueden cambiar en ese sentido y cómo fomentar esos espacios de conversación que, como tú decías, los padres han valorado porque era también una manera de detener el vértigo del tiempo, ¿no? Ese frenesí por hacer cosas. La pandemia, un lado positivo es que de repente nos frenó en seco a todos y entonces permitió recuperar algo de esos vínculos que estaban un poco diluidos por esa velocidad de nuestras vidas, ¿no?